desafío de poder crecer. Y justamente ese es el título o lo que se puso en el flyer de esta noche: una iglesia que crece, una iglesia en crecimiento. Y para comenzar, simplemente quería contarles algo personal, algo que me había pasado en cuanto a este último tiempo, desde que vine a estudiar acá en Corrientes, que comencé a ir a los estudios bíblicos, que comencé a congregarme, y comencé a estudiar la Biblia de otra manera, que comenzamos a ver el estudio bíblico como algo central en la vida cristiana. Pude crecer en cuanto al conocimiento, en cuanto a entender la salvación, en cuanto a conocer de qué se trata la gracia. Y todas esas cosas, todo ese conocimiento lleva a que uno pueda entender de otra manera y experimentar de otra manera el Evangelio. Y este último tiempo venía reflexionando acerca de la santidad y compartíamos algo hace 2 sábados atrás. Si oyere hoy su voz, no endurezca tu corazón. Y le compartía también a los chicos, hablando justamente, haciendo una puesta en común, que particularmente sentía que Dios estaba hablando en ese sentido, en la santidad, en buscar la santidad. Y de ahí en adelante, como que todo lo que lo tomaba personal, el crecimiento, el buscar a Dios, el crecer en cuanto a las cosas de Dios, fue virando no solo algo personal, sino algo comunitario. En cómo ese crecimiento personal también impacta, también influye en el crecimiento de la iglesia. Y en esta noche quiero compartirles algo que se encuentra en Efesios, pero antes de leer, quiero hacer propias unas palabras de Pablo, del apóstol, en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Pablo dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Así que en esta noche lo que voy a compartir es una reflexión, es algo que lo vengo rumiando, podríamos decir, y no es que yo ya haya alcanzado ese nivel, esa madurez o ese crecimiento, sino que justamente proseguimos hacia la meta. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que es lo que vamos a abordar en esta noche. Dice así: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oramos. Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque ella es viva, es eficaz. Y en esta noche, Señor, quiero pedirte que me des tu gracia, que me ayudes, Señor, a poder compartir esto que
estuve reflexionando, esto que entiendo, pusiste en mi corazón, que me ayude, Señor, a poner en palabra, que me des la capacidad, Señor, de expresarlo de la mejor manera, a fin de que mis hermanos también, Señor, puedan comprender, puedan, Señor, reflexionar sobre esto y podamos todos juntos ser edificados a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo que leímos habla de que Dios mismo dio o repartió diferentes ministerios, y habla de los apóstoles, de los profetas, habla de personas que lideran o guían al pueblo. Pero yo me quiero enfocar a partir del versículo 12, y Pablo en el versículo 12 habla de cuál es la tarea de estos ministros, de estos líderes. Pero hoy me quiero poner en la vereda del frente y quiero que pensemos, que meditemos en lo que el versículo 12 llama los santos, que somos todos nosotros, que somos la iglesia. En esta noche quiero que podamos ver cuál es la tarea, cuál es el deber como iglesia, y que es justamente el ser capacitados, el ser instruidos. En este versículo, la palabra que Pablo usa hace referencia a una restauración, a restaurar algo, a devolverle a su condición original, y justamente habla de esta capacidad de los cristianos de poder comprender las verdades del Evangelio, de poder pasar del pecado a la obediencia, de poder volver a ese estado original de comunión con Dios, de la obediencia plena, sin cuestionar, como fue en el principio. El punto es que por nuestra propia fuerza no podemos lograrlo, y esto a plenitud se va a concretar cuando estemos en el cielo, pero vamos camino a eso. Justamente Pablo dice: no creo haberlo alcanzado, pero prosigo, voy en camino a ese crecimiento. Y esta instrucción o esta forma de capacitarnos, de ser enseñados, tiene como base la palabra de Dios. En 2 Timoteo nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, que toda la Escritura es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos. Toda la Escritura nos ayuda a que podamos ser hombres perfectos, ser equipados para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos capacita, la que nos lleva a crecer. Entonces, podríamos decir que como iglesia, como lo había planteado al principio, ponernos del otro lado, ¿no? Como iglesia es nuestro deber, nuestra responsabilidad, buscar ese crecimiento, capacitarnos, exponernos a la palabra. Es nuestro deber como miembros del cuerpo, buscar saber o conocer más. Y cuando escribía esto, me acordaba de Majo, que siempre pide oración por las materias que está cursando. Me acordaba de David, que está haciendo el seminario, y siempre dice: ore porque tengo que rendir, porque tengo que entregar trabajo. Me acordaba de Mateo, que en su año puente, en su año en Córdoba, de Marta, que estaba haciendo la diplomatura, esta responsabilidad nuestra como cristianos de buscar conocer más a Dios, de interesarnos en ser capacitados, en ser instruidos en la palabra. El versículo 12 sigue diciendo que esa capacitación, esa formación, como dicen otras versiones, es para la obra del ministerio, es para el servicio que hacemos como cuerpo,
como miembros del cuerpo. Entonces todo lo que podemos recibir como instrucción es para edificarnos mutuamente. La traducción del lenguaje actual dice, para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir. Y pensaba en todas las áreas de servicio que tenemos como iglesia, en todo lo que podemos hacer para el bien común, para servir a los demás. En este sentido, como cristianos debemos crecer, debemos nutrirnos, desarrollarnos, y de esta manera ese crecimiento personal propio lleva al crecimiento de la iglesia. Si cada miembro de la iglesia crece. Y como veníamos leyendo en las diferentes reuniones, por la mañana, en el estudio bíblico, en los diferentes lugares donde estamos estudiando, animarnos unos a otros. Hemos leído de sobrellevar las cargas, de orar unos por otros, de ser parte de la obra del ministerio. Y esto no es solo para el pastor, no es solo para los chicos de la alabanza, no es solo para los maestros de la escuela bíblica. Esta instrucción, este deber cristiano es para todos. En otra carta, Pablo le habla a los hermanos en Corintios, una iglesia un poco inmadura, una iglesia que tenía sus conflictos, y le dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Y me quedo con esa última frase, abundando siempre en la obra del Señor. Que podamos siempre tener presente la obra del Señor. Y ese es el primer punto que quería compartir, la de poder edificarnos como cuerpo, poder instruirnos. Y el segundo punto, que creo es interesante y que podemos sacar de los versículos que leímos en Efesios, es la unidad de la fe. El crecimiento individual, el crecimiento de cada uno de nosotros, el servicio que realizamos en la iglesia, la obra del ministerio, todo eso ayuda, contribuye a la unidad del ministerio, a la unidad de la fe. La enseñanza que pudimos recibir de la palabra nos edifica como cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Una iglesia madura es una iglesia unida por lo que cree, es una iglesia que está unida por lo que profesa. Y algo que me llamaba la atención es cuando Jesús ora por sus discípulos antes de la ascensión. Jesús ora y dice al Padre, te pido que sean uno, que ellos puedan mantener la unidad. Y Pablo, de nuevo a los Corintios, esta iglesia que tenía sus problemillas internos, le dice en el capítulo 1, le dice, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. La unidad que viene del Espíritu va más allá que de ponerse de acuerdo por una cosa banal, o si dejamos la escalera ahí, o de qué color pintamos la iglesia. La unidad del Espíritu tiene que ver con eso, con cosas espirituales, con algo que tiene impacto en lo eterno. La unidad, la armonía entre los creyentes solo es posible si somos edificados sobre el fundamento de una doctrina sana. Y esa unidad en la fe, llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, no solo es conocer o no solo tener información sobre Dios o sobre el Evangelio,
sino es tener un conocimiento real, profundo, un conocimiento vivencial, una experiencia de Dios. Y me acordaba de Job cuando, terminando ya el libro, dice: de oídas te había oído, te conocía por lo que me contaron, pero ahora experimenté, ahora te conozco de verdad. Ese conocimiento real de Dios, del Hijo de Dios, lo podemos alcanzar mediante la oración, mediante el estudio bíblico, mediante la obediencia, a través de la comunión con Dios, la comunión con mis hermanos. Y el mismo autor, Pablo, en Filipenses, que hoy leía Marcel, en esa carta dice: todo lo que conseguí lo estimo como pérdida, lo estimo como basura, a fin de ganar a Cristo, a fin de conocerlo a Él, a fin de poder experimentar el poder de la resurrección, de participar de su padecimiento. Todo lo estimo como pérdida, a fin de poder llegar a ser como Él en su muerte y en su resurrección. Y qué interesante sería que podamos llegar a ese punto de decir: quiero conocer a Dios, quiero conocer a Cristo. Una iglesia madura es el último punto que quiero compartir esta noche. En ese mismo versículo habla de la medida o el estándar de Cristo. El fin de toda instrucción o de toda capacitación que podamos tener, de todo estudio, es que podamos tener, o que podamos ser una iglesia unida, que podamos vivir en unidad y que podamos llegar a conocer al Hijo de Dios, que podamos llegar a ser cristianos maduros y llegar a lo que dice en Efesios, a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es algo interesante porque lo que Dios quiere es que todo creyente manifieste esas cualidades, manifieste las cualidades de su Hijo. Esa es la medida, esa es la vara. Otra versión de este versículo dice: a fin de ser perfectos como lo es Cristo. Y recordaba este pasaje: ser santo porque yo soy santo. La idea de la madurez es aquello que está completo, que no le falta nada. Y creo que para hablar de madurez me falta mucho todavía, pero vamos camino a eso. Dios quiere que sus hijos experimenten ese crecimiento. Es un proceso, ¿sí? Es algo que lleva tiempo, pero es algo que hay que comenzar a experimentar, es algo que debemos comenzar a buscar. Me llamaba la atención lo que decía en la carta a los Hebreos, que exhorta, llama la atención a los hermanos y le dice: tanto tiempo pasó desde que comenzaron a creer, tanto tiempo hace que están en la iglesia y aún es necesario que sigamos hablando de lo básico, enseñando los principios elementales. El escritor le dice: ustedes ya deberían ser maestros, pero aún son niños inmaduros. Y algo que a mí me impactaba, me llegaba, es esta frase: se han vuelto tardos para oír. Y eso está en el capítulo 5. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 6, el autor le dice, o les insta, los alienta, dice: dejando las enseñanzas elementales, avancemos hacia la madurez. ¿Y por qué esta insistencia en una iglesia madura? ¿Cuál sería el peligro de que una iglesia no sea madura o de que haya cristianos inmaduros? Es justamente lo que continúa en los
en el siguiente versículo. Un creyente inmaduro que no tiene fundamento, que no llegó a conocer al Hijo de Dios, que no se capacita en la palabra, que no participa en el crecimiento, en la oración, en la comunión, es susceptible a dejarse llevar por diferentes errores, interpretaciones maliciosas de falsos maestros. En Efesios que leíamos, lo que Dios quiere es que todos lleguemos a la unidad. Dios quiere que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a fin de que ya dejemos de ser niños, dice el versículo 14, ya dejemos de ser niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y el punto es que hasta que no lleguemos a conocer realmente al Hijo de Dios, hasta que no lleguemos a conocer quién es Dios, qué requiere de nosotros, que no trabajemos en la unidad de la fe, hasta que no crezcamos, como decíamos, a la medida de Cristo, corremos este riesgo. Corremos el riesgo de dejarnos engañar por cualquier doctrina, por cualquier falso maestro, y que hay muchos. Pablo le habla a los corintios también, a esta iglesia particular, y en el capítulo 3 le dice: así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues, habiendo celo y discusión entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Una iglesia que realmente busca la madurez, que busca crecer en Dios, manifiesta el fruto del Espíritu, manifiesta que realmente el Espíritu obra en cada uno. Y en este versículo que leíamos de Corintios, Pablo los confronta, le dice: son carnales, son como niños, no entendieron nada todavía. Y ojalá que no sea el caso nuestro, que podamos crecer, que podamos madurar como iglesia. Para ir finalizando, versículos 15 y 16 de lo que leíamos en Efesios, dice: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las cohesiones de las coyunturas, provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Una iglesia madura es capaz de hablar la verdad, es capaz de hablar aquellas verdades que quizás incomodan o que son difíciles de procesar, pero sobre todas las cosas lo hace en amor. El amor, que es el vínculo perfecto, que mantiene la unidad, es la única manera en la que podremos crecer en todos los aspectos. Y algo que compartía justamente Diego hace un tiempo en la exposición de Mateo, el hecho de ponernos de acuerdo como iglesia, de poder, como diríamos, 2 o 3, lo que ata en el cielo será atado en la tierra, el acuerdo como iglesia. El punto es que podamos hablar la verdad, pero en amor. Y como leímos en Hebreos y también en Corintios, que hay muchas cosas que podemos
profundizar en Dios, que podemos conocer de Dios. Hay muchos tesoros escondidos en la Escritura que podríamos nosotros ir descubriendo, pero muchas veces siguen ocultos, siguen estando lejos de nuestro alcance, solo porque no nos animamos a crecer o no tenemos esa decisión de dejar los aspectos carnales o dejar como decía, lo elemental y pasar a ser cristianos maduros, poder crecer. Y esa advertencia o esa exhortación de Hebreos que se han vuelto tardos para oír, que no sea nuestro caso. A modo de conclusión o resumen, y repasando lo que les compartía, una iglesia o la iglesia está llamada a crecer. Como miembros de la iglesia estamos llamados a crecer, a madurar, a buscar ser igual a Cristo. Como cristianos debemos buscar ser instruidos, ser capacitados en su palabra, buscar profundizar en el conocimiento del Hijo de Dios para alcanzar esa madurez, el estándar de Cristo. Y esta mañana, cuando estaba pasando todos mis machetes a la compu, Gise me reenvía una reflexión que justamente mandaron al grupo de ABUA graduados y hablaba sobre el crecimiento. Y le voy a leer solamente un párrafo. Dice: el crecimiento no ocurre por casualidad, requiere cuidado, dedicación, decisiones diarias. Necesitamos generar espacios para encontrarnos con Dios, alimentarnos de su palabra y permanecer en Jesús. En cierto sentido, debemos asumir la responsabilidad de cultivar nuestra vida espiritual. Y para cerrar, Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que, hermanos, si estamos esta noche, si estamos congregados hoy, es porque Dios comenzó una obra en nosotros. Y tengamos por seguro de que Él la va a perfeccionar. Y nuevamente, no es que ya lo haya alcanzado, no es que sea perfecto, sino que una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, mirando hacia el frente, seguimos adelante. Como les dije al principio, esto es una simple reflexión, que podamos pensar, meditar en esto, dónde estoy parado ahora. Quizás qué cosas Dios está pidiendo, qué desafío Dios me está planteando. Y esto era lo que justamente les decía, qué desafío Dios nos plantea. A mí, a través de Diego, me desafiaba a compartir la palabra final. Y sinceramente es un desafío para mí poder estar acá. ¿Qué áreas tengo que crecer? ¿Qué áreas de mi vida espiritual tengo que madurar? ¿De qué manera yo, como miembro del cuerpo, puedo contribuir al crecimiento? Quizás estas preguntas nos ayuden a reflexionar, nos ayuden a hacer un análisis de nuestra vida, de cómo estamos. De esta manera poder decidir crecer, decidir buscar el crecimiento que viene de Dios. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, por este tiempo, Señor, de poder pensar, de poder reflexionar en lo que ella nos dice. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda traer claridad, que tu Espíritu
Espíritu Santo pueda, Señor, revelar lo que quizás no llegué a explicar o no llegué a abarcar. Señor, oro para que tu palabra sea la que haga efecto, la que lleve, Señor, al cambio, a producir en nosotros, Señor, ese querer como el hacer. Señor, oro para que podamos crecer, que nuestra vida espiritual, Señor, pueda crecer, que podamos, Señor, entender ese desafío y aceptarlo. Y como iglesia, Señor, poder madurar, poder avanzar hacia los nuevos desafíos, hacia las nuevas cosas que tenés para nosotros. Señor, a no quedarnos estancados, a no quedarnos pasivos, sino por el contrario, Señor, avanzar, proseguir, a poder perseverar, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía. Y por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús.